Cordial saludo, mi nombre es Maybe Botida Durán, soy estudiante de tercer semestre de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas y hoy les voy a hablar acerca de la actividad número 1. Bueno, en la actividad número 1 me pide que defina lo que entiendo por efecto determinista y por efecto estocástico y que dé 3 ejemplos de cada uno. Bueno, ¿qué entendemos por efecto determinista? Bueno, estos efectos aparecen cuando ha habido una exposición muy alta a la radiación y se manifiesta de manera inmediata tras la irradiación del paciente y sobre un periodo muy breve. Ellos se demoran muy poco tiempo en generar efectos en el paciente. Se produce por la muerte repentina de un gran número de células en el cuerpo y se observan a partir de umbrales determinados según el tipo de radiación al que es sometido el paciente. Mientras nos encontramos por debajo del umbral, nunca van a aparecer nada de esos efectos, pero apenas pasemos el umbral de seguridad, está 100% seguro que van a aparecer efectos secundarios en el paciente por el aumento de la dosificación. También se puede decir para eso tenemos que tener en cuenta también la dosis de la radiación que va a recibir el paciente, el tiempo de exposición y los órganos expuestos y la edad del paciente. Todo esto incide en los efectos que van a causar al paciente. Uno de los ejemplos más comunes que produce el efecto determinista en el paciente es el sistema hematopayético. Causa infecciones y hemorragias. En el sistema gastrointestinal causa deshidratación, desnutrición, y en el sistema reproductivo, tanto como del hombre y la mujer, produce esterilidad. Otro síndrome es el síndrome de la irradiación aguda, el SIA, también conocido como enfermedad de la radiación, y es grave, que puede ocurrir cuando una persona se expone a niveles muy altos de radiación y esto les puede causar vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolores de cabeza. Otras causas que produce las irradiaciones altas son las lesiones cutáneas. Esto puede suceder a una exposición alta de irradiación. En la piel se provoca picazón, hormigueo, enrojecimiento, hinchazón causada por la acumulación de líquidos, que es como nosotros le llamamos edemas, también eritemas, que es pues enrojecimiento en la piel. Estas son unas de las causas producidas por el efecto determinista, que son altas, cuando nos exponemos a altas dosis de radiación. Ahora les voy a hablar acerca del efecto estocástico. Bueno, esto se da cuando una persona es expuesta a bajas o moderadas dosis de radiación. Estos efectos derivan de mutaciones y solo aparecen a largos plazos, lo contrario que el efecto determinista, que se da de manera inmediata y a muy cortos lapsos de tiempo. No, en el efecto estocástico es a mediano o largos plazos donde se ven las afectaciones al paciente. Aunque es muy improbable que aparezcan las dosis bajas, estas probabilidades aumentan considerando con las dosis absorbidas y pueden actuar a 2 niveles. Bueno, los efectos estocásticos se manejan en 2 niveles, los somáticos y los hereditarios. ¿Cuáles son los efectos somáticos? Bueno, los efectos somáticos es cuando el efecto se observa directamente sobre el individuo afectado, ¿sí? Y el hereditario, como la misma palabra lo dice, es cuando las células afectadas son germinales, de forma que el efecto aparece tiempo después. Y estos son de mayor peligro. ¿Por qué? Porque las relaciones ionizantes
son estos efectos estocásticos, ya que son difíciles de detectar y con el tiempo se van desarrollando, son los cánceres. Pues, ¿por qué? Porque el cáncer es un efecto asomático, que pues está incluido, pues esto lo produce la exposición a radiación constante del paciente, y esto le puede afectar produciéndole diversos cánceres en varias partes del cuerpo. Y los efectos congénitos o hereditarios se puede ocasionar o se los podemos transmitir a nuestras siguientes generaciones por medio de las mutaciones que tenemos en el ADN. Esto más que todo se da en poblaciones que han sido expuestas a irradiación, como en el caso de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, que fueron expuestas a bombas atómicas y que toda esa población, la población que se salvó, recibió mucha radiación y pues tuvo problemas con sus genes y se los fueron heredando a sus pacientes. Pueden haber mutaciones, enfermedades hereditarias como cáncer o algunas otras. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Reina Dayana Torrao Vega, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnóstica. El día de hoy vengo a responder la pregunta de la actividad número 3. Es elaborar un cuadro con la composición anatómica y molecular del cuerpo humano. ¿Sí? El cuerpo humano está constituido por elementos químicos y por elementos moleculares. Los elementos químicos o anatómicos sería el 65% de oxígeno. El cuerpo tiene un 65% de oxígeno. También tenemos hidrógeno, tenemos calcio, tenemos potasio, tenemos sodio, magnesio, carbono, tenemos nitrógeno, fósforo, azufre, cloro y hierro. Están constituidos y compuestos por estos elementos, ¿sí? También están constituidos por la molécula. La molécula está constituida por el 98.73% de agua. También tenemos otros ionizantes, que es el 0.74%. Tenemos también los lípidos, este está en el 0.475%. Tenemos otros orgánicos, que está constituido por el 0.044, y también tenemos proteína, que es el 0.011. Tenemos ARN, que es el 3×10, y la ADN, que es el 3×10. La diferencia del ARN y del ADN es que el ARN está 3×10 menos 5 y la ADN está el 3×10 menos 11. Estas son las composiciones para la composición del cuerpo humano en nuestros elementos anatómicos y molecular. Les voy a presentar el cuadro para que ustedes tengan mayor visibilidad. Como pueden observar, estos son los elementos químicos y las moléculas con porcentaje. El oxígeno está al 65%, hidrógeno 18%, calcio el 15%, potasio el 0.35%, sodio el 0.15%, magnesio el 0.05%, carbono 18%, nitrógeno el 3%, el fósforo 1%, el azufre el 0.25%, el cloro el 0.15% y el hierro el 0.006%. Con esto componemos la composición anatómica y molecular del cuerpo humano. Gracias. Hola, soy Andrea Méndez y les voy a explicar la actividad 5, que consiste en el ciclo celular y sus fases. Bien, el ciclo celular posee etapas en las cuales la célula crece y se divide con la finalidad de formar nuevas células. La mayor parte del ciclo celular se conoce como interfase y está formada por 3 fases, que son G1, S y G2. En este periodo, la célula crece, duplica cromosomas y se prepara para la división celular. Cuando finaliza la interfase, la célula entra en la mitosis, donde completa la división. Las células que resultan de este proceso son llamadas células hijas, las cuales empiezan su etapa de interfase y por ende dan inicio a una nueva serie del ciclo celular.
Las fases del ciclo celular son G1, S, G2 y M. G1 es la primera fase, también es conocida como fase del primer intervalo. La célula crece físicamente, se realiza la síntesis de proteínas y ARN, y además se forman los componentes moleculares que se usarán en las siguientes etapas. Debido a la síntesis de los componentes se duplica el tamaño y la masa. Tiene una duración aproximada de 6 a 12 horas. En la fase S es la segunda fase en la cual la célula crea una copia del ADN, en el núcleo, donde se duplica la estructura encargada de organizar los microtúbulos y se llama centrosoma, lo cual contribuye en la separación del ADN durante la mitosis. En esta fase se produce la replicación del ADN y por esto se duplican los cromosomas. En el núcleo se encuentra el doble de proteínas nucleares y esta fase tiene una duración aproximada de 10 a 12 horas. La fase G2 es la tercera fase en la que se termina de duplicar el ADN y además la célula se prepara para la división celular. En esta fase el contenido se distribuye para que sea separado por igual al momento de la división celular. La célula sigue creciendo y formando proteínas y organelos, preparándose para la mitosis. La carga genética en los humanos es 2N4C por la duplicación del material genético. Las fases G1, S y G2 forman la interfase. La fase M es la última fase del ciclo celular y es la fase mitótica. En esta fase la célula divide el ADN duplicado y el citoplasma para formar dos células nuevas. Es decir, que la célula progenitora se divide en dos células hijas, idénticas. Además, en esta fase surgen dos procesos que se relacionan con la división y son la mitosis y la citocinesis. La mitosis ocurre cuando el ADN de la célula se condensa en cromosomas visibles y se separa por medio de los microtúbulos. La mitosis tiene 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. Y la citocinesis ocurre cuando el citoplasma de la célula se divide en dos y con ello se forman dos nuevas células y este proceso inicia al terminar la mitosis. Luego de esta fase nuevamente se da inicio al ciclo celular. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Anderson Rosso, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación voy a dar respuesta a la pregunta del punto 7 sobre la actividad que estamos desarrollando, la cual es que tenemos que justificar las siguientes afirmaciones. La concentración de oxígeno, la edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Bueno, para comenzar a hablar sobre este tema tenemos que tener en cuenta de que estos factores son totalmente diferentes y cada uno tiene su composición y tiene su ejecución como tal. Hablemos sobre la edad. ¿Listo? La edad, su radiosensibilidad se ve afectada según la edad evidenciada antes del nacimiento, durante la gestación y después de la madurez del paciente o la persona. ¿Listo? Podemos tener en cuenta que después del nacimiento y antes de la edad madura se puede evidenciar menos factores de riesgo de niveles de radiación en el cuerpo. Como segundo punto fundamental podemos hablar sobre la recuperación celular. Esta depende del tiempo de exposición que la persona tenga. También podemos hablar de que todas las personas no son candidatos a realizar una recuperación oportuna de la misma forma como otros pacientes. Todas las personas son diferentes y alguna recuperación de las células se demoran un poco más en algunas otras personas. ¿Listo? Efectos sobre el oxígeno. Como tal, este punto es el más sensible de todos. ¿Listo? Porque depende de la radiación, en las condiciones que se den, hace o ejecuta que los niveles de radiación no afecten tanto el tejido. En este punto podemos hablar sobre las personas que tienen un tumor y es tratado a través de este tipo de efecto del oxígeno para que nos ayude en el no desarrollo del tumor que cualquier paciente pueda llegar a tener. Entonces, estos son los puntos fundamentales del punto 7 de la actividad que estamos desarrollando. Muchas gracias. ¿En qué consiste el síndrome de la radiación aguda?
Primero vamos a identificar pues qué es el síndrome de la radiación aguda, ya que esta es una enfermedad causada por una radiación penetrante en un periodo de tiempo muy corto. Eh, También podemos decir de que esta enfermedad es conocida como que es conocida como toxicidad por radiación, que asimismo consiste que en su principal causa es el agotamiento de las células madres parenquimatosas y maduras en tejidos específicos. Se puede decir de que generalmente se presenta enseguida después de la exposición, pero que también puede aparecer con el tiempo o que asimismo puede aparecer y desaparecer. Existen 4 etapas. La primera es la fase prodrómica, la cual ocurre dentro de minutos o días después de la exposición, presentando sus síntomas minutos o durante varios días. La segunda fase es la latente. En esta la persona puede verse y sentirse bien, pero en esta etapa puede durar hasta varios días. La tercera es una etapa en la cual la enfermedad se manifiesta. En esta etapa depende del síndrome que presente la persona afectada. Puede durar desde horas hasta meses. Ya por último está la de recuperación o la de la muerte. Para definir esta etapa todo depende de la cantidad de radiación y el síndrome que ésta causó. ¿Qué quiere decir? Que entre menos dosis de radiación recibida es más probable la recuperación, pero que entre más fue la dosis es muy difícil que sobreviva. Esta puede durar alrededor de casi 2 años. Vámonos a la parte del de los síndromes causados. Como primero tenemos el síndrome de hematopoyético. Este es en la médula ósea. En la etapa prodrómica tiene síntomas como anorexia, náuseas, vómitos y al inicio ocurre entre 1 hora a 2 días después de la exposición. En la etapa latente el paciente puede verse y sentirse bien, pero las células madres de la médula ósea están muriendo. En la enfermedad manifiesta, aquí está durante varias semanas, se produce una vía en todos los recuentos de las células sanguíneas. En la recuperación, en la mayoría de los casos, las células madres empiezan a repoblar la médula y en algunos individuos puede ocurrir la muerte. En el síndrome gastrointestinal, en esta etapa, en la etapa prodrómica, son los mismos síntomas presentados en el síndrome hematopoyético. En la etapa latente, las células madres en la médula ósea recubre todo el tracto gastrointestinal que está muriendo. El paciente puede verse y sentirse bien durante al menos alrededor de una semana. En la etapa de la enfermedad manifiesta, sus síntomas generales son anorexia, malestar general, diarrea intensa, ocurriendo entre las 2 semanas posteriores a la exposición. Eh, como causas de muerte tenemos infección y desequilibrio electrolítico. En la etapa de la recuperación depende de los RAT presentados. El último síndrome es el cardiovascular. La verdad no se espera recuperación acerca de este síndrome ya que es el último y es el más fuerte de todos.